Bueno, buenos días. En realidad yo voy a romperle a todos los que trabajan en la parte química, porque vamos a hacer una visión de la parte biológica. Lo único que les puedo decir es que los que trabajan en maleza se queden tranquilos, porque la parte biológica ha avanzado en lo que es la interacción, el crecimiento de microorganismos y bioestimulantes con plantas, en bioinsecticidas, biofungicidas, pero les falta todavía para biomalezas, o sea que todavía les queda tiempo. Bueno, básicamente, cuando nosotros hablamos hoy en día de la agricultura inteligente, donde estamos incluyendo un montón de avances tecnológicos que va desde ver todo en la plataforma, donde podemos manejar equipos en forma automatizada, tener información en tiempo real de lo que está pasando en los lotes. Hay algo que en realidad es interesante empezar a ver, y es algo que es la rizósfera. En la rizósfera pasa mucho más que crecer una raíz. Lo que pasa en la rizósfera es que existe un mundo de interacciones con un bioma que existe tanto de microorganismos como de insectos y otro tipo de organismos, que en algunos casos son patógenos, pero que en otros son benéficos para la planta. Entre ellos podemos pensar en todo lo que es la relación que tiene estas raíces con los microorganismos, y esos microorganismos pueden ser, que son los más conocidos seguramente por ustedes, los simbióticos, que forman nódulos, pero también tenemos una enorme cantidad de microorganismos que están en la rizósfera, o sea, en la zona cercana a la raíz, porque en realidad la raíz le está liberando a esos organismos aminoácidos, azúcares simples, una serie de compuestos que los microorganismos necesitan, pero vamos a ver que a su vez la planta le dice, bueno, yo te doy todo esto, ahora ¿qué me das a cambio? Entonces aparece toda esta historia de que estos microorganismos tienen una íntima relación con la planta, y esa íntima relación puede ir no solamente a nivel rizosférico, sino que también algunos microorganismos que son del tipo endofíticos entran a la raíz y hacen un gradiente entre la parte externa de la raíz y la parte interna de la misma, llegando inclusive al xilema y floema. Este trabajo que cito acá sencillamente dice que existe una biorevolución en marcha. Digamos, la biorevolución, a mi entender, está en marcha porque los conocimientos se están generando en forma bastante rápido y copioso, se están generando productos. Lo que falta es integrar todo ese andamiaje que se está generando al sistema productivo y entender toda la enorme cantidad de interacciones que ocurren, no solamente biológico-biológico, sino biológico-suelo. O sea que si antes era complicado entender el sistema con los químicos, donde uno hace dosis y respuesta, imagínense cuando le agregamos todo el mundo biológico, que en realidad está, y por ahí lo obviamos para simplificar los análisis. Básicamente, esta foto es para que vean una raíz de este cultivo. Era simplemente agarré uno de un paper, que es de arroz, y fíjense que acá tenemos los pelos radicales y ahí tenemos todas las bacterias, cómo están colonizando la superficie de esa raíz. Entonces hace unos 15 años nada más, que no éramos un poco más joven, con Daniel, empezamos a trabajar, con Daniel Álvarez, empezamos a trabajar en estrés hídrico, y allí lo que hicimos, aprovechando este ensayo, fue sacar muestras de la rizósfera de este suelo, aislar microorganismos tanto de plantas que estaban en secano como plantas que estaban en condiciones de riego. Y básicamente la pregunta era si esos microorganismos que nosotros estábamos sacando tenían alguna capacidad para promover el crecimiento. Bueno, posteriormente, y voy a ser bastante escueto en algunas cosas por el tiempo, pero lo que hicimos fue analizar la morfología de todos esos aislamientos, que eran, creo que en un momento llegaron a ser 50, fue una tesis doctoral esto, o 2 casi. Después hubo todo un análisis bioquímico para ver si se comportaban como PGPR. Posteriormente, a las bacterias que a nosotros nos interesaron se le hizo un secuenciamiento, y por último se la empezó a probar en laboratorio de campo. Viendo un poquitito más en detalle, sin entrar tampoco en extremo detalle, los quedamos primero de las 50 con 19, y de las 19 con todas las pruebas que hicimos quedamos con 8, que la llamamos originalmente Sunflower, por eso se llaman SF.
Entonces, básicamente, si ustedes observan acá, hay bacterias que se sacaron de sequía y bacterias que se sacaron de zona irrigada, y hay bacterias que son gram positivo, gram negativo, pero si se fijan hay una sola que es gram negativo y todos los demás gram positivo, lo que nos indicaba que esa ya era de una especie diferente. Igual seguimos haciéndole una serie de estudios bioquímicos, inclusive fijación biológica del nitrógeno, que tienen fijación, no como un simbiótico, solubilización de fósforo, generación de sideróforo, porque quitan el hierro y quelan el hierro y compiten en realidad entre organismos, pero también la planta interactúa, querramos no. Y básicamente vimos también su morfología. Me parece que me pasé una. No. Después lo que le hicimos es ver la producción de hormonas. No me voy a detener, simplemente estos microorganismos también producen hormonas. Determinamos ácido indolacético, determinamos salicílico, jasmónico, ácido abscísico, PDA. O sea que los microorganismos tienen una enorme producción de hormonas, que es la forma en que señalizan y se comunican con la planta, con la diferencia de que la concentración que nosotros hemos determinado es 1000 veces menos que la que tiene una planta. Después le hicimos un genotipado por RNA ribosomal, y básicamente lo que encontramos es este bicho que estaba acá, que es el Achromobacter siloxosidan, y por otro lado todos los demás respondían a Bacillus. O sea que teníamos Bacillus pumilus, que eran todas estas cepas, de las que vimos recién, de las 8, 7 son Bacillus pumilus y 1 era el Achromobacter. O sea que hasta ahí estábamos parados. Luego, esto es un esquemita que puse también como para visualizar algo que es sumamente sencillo, que es que el microorganismo empieza a participar con la semilla desde el momento cero hasta que va colonizando toda la raíz y llegamos finalmente a la planta, e inclusive por vía cilemática, puede ir hasta la parte aérea. O sea que el microorganismo, en el caso endofítico, está conviviendo con la planta. Por supuesto que siempre las concentraciones van de mayor de la raíz hasta menor en la parte aérea. Posteriormente lo que hicimos fue ensayos de laboratorio, y ahí lo que vimos es que tanto en condiciones controles como en diferentes niveles de estrés hídrico, los microorganismos en general fueron significativos en la respuesta de plántulas de 18 días, que son estas. Y luego pasamos a campo, donde hicimos diferentes ciclos. Esto lo supervisó Daniel Álvarez, con el quien trabajamos en conjunto, y básicamente lo que vimos, estos son 4, pero tenemos más ciclos de estos, y lo que vimos es incrementos que en algunos casos en materia grasa iban al 11, el 18%, en algunos casos el 3%, el 20%, si ustedes se van fijando acá abajo, fueron sostenibles en el tiempo, y no solamente lo hicimos en la estación experimental de Manfredi, sino que también estos experimentos lo hicimos en Vicuña Maquena y en Moldes y en Bulnes. Muestro acá algunos, donde si los ponemos ver, hemos tenido incrementos de entre un 3 a un 5% hasta llegar a los casos extremos hasta un 20% de materia grasa. Este producto, en realidad que ya está terminado, está en lucha con el SENASA porque no es fácil todo lo que es el registro de los productos biológicos todavía. Es más sencillo, me parece que el camino está más claro en el caso de semillas, no en el caso de biológicos. En realidad después probamos estabilidad de los medios de cultivo hasta 6 meses, porque en realidad si uno va a producir un medio de cultivo de base comercial, necesitamos que mantenga estabilidad, y no lo muestro acá para no cargar de cosas, pero logramos que en el 6 meses llegara a 1/10⁷, que es lo que hoy se pide para Zospirillum, que es el único que está normatizado hasta el momento. Entonces todas esas pruebas se hicieron, aparte se hicieron pruebas donde se fueron midiendo cambios hormonales que iban ocurriendo mientras el inóculo está almacenado, porque cuando el inóculo está almacenado tampoco es que no pasa nada, también va pasando cosas en el camino. Entonces vimos cambios hormonales en ese camino y probamos distintas formulaciones que también generan diferentes cambios hormonales. O sea que entender estos sistemas son bastante complejos, pero bueno, en eso estamos. Como no nos quedamos con eso, a su vez, que ese F2 que van a ver ahí en algunos lados,
que es esta, SF2 y SF4. SF2 es el Achromobacter, que les dije que era el que era diferente, y todas estas son Bacillus, pero este SF4 es el que mejor performan los dio junto con el SF3. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos, como queremos estabilidad, mezclémoslos. Mezclar bacterias por ahí no es lo mismo que mezclar dos líquidos químicos, porque una se puede comer a la otra o la puede inhibir, puede generar compuestos para inhibirla porque hay competencia por el mismo sustrato. Bueno, buscamos eso, medimos en el tiempo estabilidad y de las mezclas que hicimos, que fueron 4 distintas mezclas de estas bacterias que teníamos acá, nos quedamos con una mezcla en la cual la estabilidad se vio y permanecían estables a lo largo de los 6 meses, que son los 6 meses que en realidad pide el sistema comercial. Bueno, una vez que hicimos con eso, nos quedamos en paz y lo que dijimos es, en realidad, el problema de la inoculación es la adopción. Digamos, en soja está estandarizado mentalmente el tema adoptivo, pero, por ejemplo, el ejemplo de Azospirillum, en maíz y en trigo, no está tan claro la adopción que tiene el productor y es muy lenta la tasa de adopción. Entonces, teniendo en cuenta que actualmente, mucho de lo que le llega al productor está en la semilla, la tendencia es poner micronutrientes, ponerle de todo a la semilla, le llega más que una semilla un combo tecnológico con genes adentro, entonces lo pensamos en agregarle una cosa más. Bueno, entonces ¿qué hicimos? Bueno, vamos a ver qué pasa si nosotros le ponemos nuestras cepas en la semilla. Bueno, antes de eso, lo que teníamos que ver es qué pasaba con los fungicidas y los insecticidas que se le pone a la semilla. Porque nosotros estamos poniendo un organismo vivo, por lo tanto, va a sufrir eventualmente también acción de esos fungicidas e insecticidas que tiene la semilla. Bueno, una de las empresas que está aquí nos proveyó gentilmente semillas tratadas y no tratadas, y lo que hicimos, estaban tratadas básicamente con, por acá estaba, con metalaxil y con Matexom, y básicamente un fungicida y un insecticida, y lo que vimos ahí fue, por eso no digo la empresa, porque no se enojen, cuando estos análisis están hechos a los 48 y 72 horas, que sería una germinación estricta fisiológica, ¿tá? ¿Por qué lo hicimos ahí? Después hicimos las otras, por supuesto, pero lo hicimos ahí para ver la acción de los microorganismos, porque en las primeras horas es crítico que esté el microorganismo y que esté instalado. Entonces lo que vimos es el control, y cuando le agregamos el tratamiento químico, básicamente veíamos una pequeña disminución, que en este nivel en realidad no pasaba nada. Cuando agregamos Achromobacter, eso volvía al nivel del control, y cuando le agregamos el agroquímico con Achromobacter, en realidad mejoraba la respuesta a las 72 horas y se acercaba más al control, o sea que mitigaba en parte algún efecto que le estaba produciendo el tratamiento químico. Para tranquilidad de la empresa, el tratamiento químico en el PG definitivo no impacta, pero sí impacta en las primeras horas. En la SF4, cuando agregamos SF4 solo, fíjense que se incrementaba, aunque no significativamente, y lo mismo nos pasaba cuando le agregamos SF4 con el agroquímico, que trataba de volver a los niveles control. Bueno, hasta ahí venía todo fantástico, dijimos, bueno, ya estamos, dijimos, bueno, esto si se recupera en parte puede deberse a que una de esas, los microorganismos están induciendo producción de gibberelina, o están produciendo ellos gibberelinas, está todo fantástico, está ahí todos contentos, estaba todo ok. Ahora, ¿qué decidimos hacer? Decidimos agarrar la semilla y sacar los microorganismos que estaban en la superficie de la semilla para ver realmente cuánto quedaba allá adentro. Entonces lo que se hizo fue recuperar los microorganismos. Estaba todo muy bonito, esto es Achromobacter. Si nosotros vemos, estaba todo muy bonito hasta los 9 días, manteníamos arriba de 1 por 10 a las 6. Acá estamos hablando de cantidad de microorganismos arriba de la semilla. No hay un acuerdo, pero por lo que hablé con la gente de SENASA había que estar hablando de arriba de 1 por 10 a las 5. Arriba de la semilla, cuando se aplica, estamos en 1 por 10 a la 8. Entonces, ¿qué nos pasó acá? Bueno, fíjense, a los 60 días, adiós Achromobacter. Piensen que estamos poniendo una bacteria que por más que le pusimos protector osmótico, el impacto de la ausencia o la falta de agua es terrible,
y si bien aguantó un tiempo, posteriormente la caída fue brutal. Y, para peores, la SF4 del Bacillus los dio lectura de 10 a la menos 2, 10 a la 2. O sea que directamente acá estábamos fritos. ¿Por qué? Porque si queríamos usar la preinoculada, imagínense que, podríamos decirlo como dicen algunos marbetes, pueden preinocularse hasta 30, 45 días previo al siembra. ¿Qué sería el caso este? En esto olvídense. Bueno, entonces dijimos, acá estamos fritos, no podemos salir con esta vía, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué es lo que pensamos en ese momento? Bacillus produce esporas, o sea, produce una forma de resistencia. Todos los bacilos producen esporas. Entonces dijimos, bueno, si es una forma de resistencia, va a resistir a la falta de agua. Entonces empezamos con el trabajo de generar esporas. Trabajo que no fue muy sencillo, fue una tesis de grado de microbiología, que llevó meses, porque se probaron como 24 combinatorias de cambios de temperatura para generar esa condición inadecuada y generar esporas. Me quedan 3 o 4, así que creo que estoy bien. Voy ahí. Y fíjense que cuando pusimos las esporas arriba de la semilla, después que la logramos, de enorme trabajo, estábamos a los 180 días por encima de 10 a la 5 esporas que generan a su vez colonias viables. O sea que la forma de preinocular ya no es con los bichos vivos, sino en este caso con la forma esporulada. Después probamos el poder germinativo de esas formas esporuladas y encontramos, esto en el caso de SF4, fíjense cómo el poder germinativo a los 72 horas, estamos hablando, se incrementó y a su vez vimos qué pasaba con los niveles hormonales. Los niveles hormonales los medimos en todos lados, nada más que acá voy a dar solamente lo del eje embrionario, porque hay un montón de información, y vimos algo que pensábamos que podía pasar, es que si bien a los 0 días, estos son cepas, son esporas que se pusieron al tiempo 0 y se las guardó por 180 días arriba de la semilla. Y después se las puso, se recuperaron esas esporas y se las puso a germinar y a que generara microorganismos. ¿Qué nos pasó? Bueno, lo que nos pasó fue que a los 180 días tuvimos algo de incremento de gibrelinas y acá tanto a los tiempos 0 como a los 180. Esta es GA1 y GA4, lamentablemente GA3 no la pudimos medir porque no tenemos estándar disponible en este momento a nivel mundial. Y otra cosa que determinamos fue jasmónico, salicílico, haya, todos los otros, pero acá lo que nos llamó la atención es ácido salicílico, que a los 72 horas baja cuando agregamos la cepa. Esos, estamos pensando, porque eso podría indicar que está activando una vía de defensa que es a través de jasmónico, porque piensen que estos microorganismos también participan en la defensa, porque en realidad estos microorganismos que, aparte de solubilizar fósforo, y aparte de quelar hierro, y aparte de producir nitrógeno, preparan a la planta para ataques de patógenos y dan respuesta rápida a los sistemas de defensa. Por lo tanto, cuando salicílico baja, generalmente jasmónico sube, porque son vías antagónicas. Jasmónico no subió en nuestro caso, y pensamos que nosotros medimos ácido jasmónico que podía ser a otro compuesto de la familia de los jasmonatos que sea lo que esté alto. Bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy. Estos son ensayos ya no de plántulas de 72 horas, sino ya a los 10 días, y como les dije, a los 10 días se nivela todos los sistemas del PG. No tenemos cambio, fíjense, sí tenemos cambio en crecimiento, no en la parte aérea, donde los tratados, si ustedes ven, que son tratados, los rosita, suben un poquito siempre, pero cuando sacamos el peso, en realidad no vemos diferencia. Donde sí vemos diferencia, en general, es en la longitud de la parte radical principal y en el peso, que está indicando en general estos microorganismos que producen ácido indolacético, que son auxina, aumentan la cantidad de pelo secundario y por lo tanto aumenta la absorción. Entonces, eso se ve en el peso y no se ve en la longitud. Y te robo la otra, te la robo esta, ya está. Bueno, es la que sigue simplemente, que es, ahora que estamos haciendo, es nosotros ese sistema para obtener las esporas, es un sistema que lleva como 40 días.
es un enorme esfuerzo de temperatura, hay que pasarse en el laboratorio. Obviamente eso a nivel industrial es imposible. Entonces lo que estamos haciendo ahora, y que ya casi lo tenemos a punto, es usar un medio que es bastante pobre para inducir problemas nutricionales con algo de calor. Entonces estamos tratando de bajar esos 40 días a 10 días con técnicas bastante más sencillas para que esto se pueda escalar el día de mañana a fermentadores y pueda ser usado en la industria. Y desde el punto de vista científico queda ver qué pasa en la interacción entre las moléculas que tiene la planta y el microorganismos. La idea es hacer una metabolómica, un perfil metabolómico y ver cuáles son las señales, aparte de las hormonales, que están interactuando entre esas dos cosas. Bueno, acá hay la gente que participó alguna vez y participa ahora, está todo el listado y muchas gracias. ¿Cumplí? Bueno, tenemos tiempo para una pregunta y nada más, lamentablemente. Bueno, lo que buscamos de Girasol es en realidad lo que ustedes definen como ser económicamente viables y ambientalmente sustentables. En el sentido de que básicamente lo que vemos en esta tecnología no solamente es esto, el bioestimulante hoy no son solamente microbianos, sino hay bioestimulantes animales y vegetales. Lo que se busca es reducir aporte de fertilizante, ya que la planta es bastante más eficiente en el uso de los fertilizantes, y lo que se busca reducir también en el futuro es el aporte de aplicaciones, por ejemplo, de insecticida. ¿Por qué? Porque en realidad todos estos sistemas preparan a la planta para los sistemas de defensa y lo mejora bastante, y hace que eventualmente puedan, algunos de los ataques que pueda tener la planta, principalmente nosotros ensayamos, y no se lo mostré en su momento, hicimos prueba in vitro con esclerotinia, con alternaria y con verticillum, y hicimos lisado de de las células de los microorganismos, las lisamos, sacamos el contenido, le aplicamos y vimos que hay un sistema de control del desarrollo de las hifas de esos hongos. Entonces, eso implica después probarlo, por supuesto, para los que son fitopatólogos, todo un protocolo que no es nada sencillo y toda una historia, pero a nivel in vitro sí tenemos la respuesta y como estos microorganismos producen salicílico y jasmónico responsable de la defensa, en buena parte estarían asociados a los mejoramientos, perdón, a la mejora del sistema de defensa de la planta. O sea, es trabajar en ese modelo SMART de agricultura, mejorando e incorporando a la sustentabilidad en el tiempo de los sistemas, principalmente el sistema suelo. Bueno, discúlpeme, no tenemos más tiempo. Después le puede preguntar acá. Bueno, agradecemos de vuelta a Sergio, a Martín y a Ignacio por las muy buenas presentaciones que nos dieron.